Esta mujer fue acusada de quitarle la vida a su propio hijo. Él tenía apenas 13 años y una discapacidad mental. Sufrió sed y hambre hasta perder la vida por desnutrición. La defensa alegó que falleció debido a la enfermedad, que fue causada por la falta de oxigenación en el cerebro en el momento del parto. ¿Pero será que el jurado le creyó? Mira la sesión en el tribunal del jurado, donde esta acusada fue escuchada. Mira esto. La señora tiene derecho a permanecer en silencio y a no responder las preguntas que le sean formuladas. Su silencio no implica confesión y tampoco será interpretado en perjuicio de su defensa, ¿de acuerdo? Katia, el hecho es que en este sentido un acontecimiento ocurrido en el año 2013, allá en la Rua Vivaldo de Lima, 1578 en Borumbi II, aquí en Foz, según la denuncia, tú y Afonso Ricardo Ferreira, el otro coacusado, uno actuando en conjunto con el otro, conscientes de la ilicitud y reprobabilidad de sus conductas, de manera dolosa mataron a la víctima. Magda Lamer, de tan solo 13 años, tiene necesidades especiales. La denuncia alega que usted no brindó cuidados básicos en cuanto a alimentación, hidratación e higiene personal, lo que fue la causa de la muerte de la víctima. La muerte ocurrió el 5 de abril del año 2013. La denuncia continúa diciendo que la víctima tenía necesidades especiales, que, debido a un retraso en el parto, sufrió falta de oxigenación en el cerebro, presentando hipoxia cerebral. La denuncia afirma que usted tenía el deber legal de cuidado respecto a la víctima, principalmente por ser usted la madre biológica de la víctima. Afonso, su actual pareja, según lo narrado en la denuncia, y padrastro de la víctima, también habría sido omiso porque residía en la misma casa que la víctima. Y la denuncia aún presenta algunas agravantes, entre ellas que el crimen fue cometido con requintes de crueldad, ya que la víctima fue dejada para morir en la miseria, pasando hambre y sed, sin higiene, pasando la mayor parte de sus días acostada en un colchón inflable en un cuarto de la residencia. Y también hay otra agravante, que es el uso de un recurso que imposibilitó la defensa de la víctima, teniendo en cuenta que la víctima Magd Alamar, debido a su corta edad y sus necesidades especiales, no podía reaccionar ante las omisiones, no teniendo ninguna posibilidad de alimentarse por sí mismo, necesitando exclusivamente la ayuda de terceros. Y tampoco pudo pedir auxilio. Sobre estos hechos, Katia, ¿la señora confiesa o niega? ¿O prefiere guardar silencio? Lo niego. ¿Le gustaría relatar su versión de lo que ocurrió? Él no murió de hambre porque él comía. Solo no comía cosas saladas. Lo salado era lo que no comía. Él tomaba agua, leche, comía de todo, menos lo salado. Y él iba comiendo y adelgazando, comía y vomitaba. Luego, después de un tiempo, empezó a vomitar y se hacía encima todo lo que comía. Él se hacía encima y vomitaba y fue adelgazando, adelgazando, adelgazando. Lo llevé al médico, le daban el alta porque ni anemia tenía. Siempre le daban el alta, hasta que pasó lo que pasó y murió en casa. No, porque no lo cuidé o no lo alimenté, eso no existe. O el maltrato, no existe tal cosa. Maltrato. ¿Ninguno? No había. Y la señora lo cuidó con seguridad. Durante 13 años de mi vida cuidé de él. Y este problema de salud que mencionaste hace un momento, todo lo comía. Parece que ella estaba vomitando. Empezó. ¿Empezó mientras comía? Bien, pero ¿cuándo empezaron a aparecer estos síntomas que describiste antes? Que empezó a vomitar. No quería comer la comida salada. Eso. Fue un año antes, creo, 1 año y medio, 1 año. Antes. ¿Y la llevaste al médico? Sí, lo tomé. Todo está escrito, así fue. Todo tomado en el médico. Siempre daba valores altos porque aunque estaba perdiendo peso, no tenía anemia. Incluso con 10 kilos fue la última vez que fue al médico. Le dieron el alta porque no tenía ni anemia, pero era muy delgadito, así. Tenía 13 años, pero era como un bebé, era de ese tamaño, no creció. Gente, ¿cuál era su altura? Era así, de ese tamaño.
No era muy grande, no parecía de 13 años, era de ese tamaño a los 13 años. Era un bebé, usaba pañales. La denuncia alega que pasaba la mayor parte de sus días tumbado en un colchón inflable. No, eso tampoco. Él salía, iba a la sala, se quedaba en el dormitorio y luego iba a la sala. Pero él simplemente estaba acostado, ¿verdad? En el sofá viendo la televisión sobre un colchón inflable. El colchón inflable lo compró mi exmarido, el padre de Marcio, para aliviar las pequeñas heridas que le salían en la espalda. Para que él pudiera, porque el colchón se mueve, ¿no? El de aire, para que pudiera moverse un poco, para no estar siempre en un colchón duro. Bien, le voy a pasar la palabra al Ministerio Público. Vamos allá, señora Katia. ¿March te frecuentó la escuela? Sí, ¿A qué escuela asistió él? nuestro canto. Nuestro canto. ¿Y él dejó de asistir en algún momento? ¿Por qué? Porque Alan se lo llevó a Brasilia para intentar hacer un tratamiento allá. Otro tratamiento. Correcto. Después, cuando Alan lo trajo de vuelta, ya no había más cupo en nuestro canto. ¿Y usted seguía las recomendaciones de la escuela? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y ¿Lo cuidaron bien cuando fue a la escuela? Iowa? ¿Y ¿Sí? limpio? Sí, limpio. Iba limpio a la escuela todos los días, bañado y con pañal cambiado. Ahora bien, si llegaste allí y defecaste en la calle, incluso podrías llegar cubierto de caca. Pero no porque no estuviera limpio al salir de casa. Ajá. En algunas ocasiones, o al menos en algunas ocasiones, el personal de la escuela realizó una visita domiciliaria a la señora. No sé, no lo recuerdo. ¿No te acuerdas? La señora respondió las llamadas de la escuela. Sí, en la escuela. ¿Y? ¿Entonces no tuvieron problemas para hablar con la señora? No, también enviarían todo tipo de mensajes a través de la agenda. Bueno. ¿La señora trabajaba fuera de casa o no? No. No. ¿Te quedaste en casa? ¿Sí? Bueno. ¿Con qué frecuencia se bañaba la señora en el mar? Todo el día. ¿Te duchaste todos los días? Cada día. Bueno, Pero en los últimos días no había manera de poder levantarlo y frotarlo porque estaba muy delgado. Tenía miedo de lastimarlo porque estaba muy delgado. Alfonso, vivía en la casa contigo. Él vivía allí La señora tiene hijos con Alfonso. y 2 de ellos están allí. Bueno. Está bien, estoy satisfecha, señora. Dar la palabra a la defensa. Gracias, Excelencia. Buenos días, señora Katia. Bien, Que tenga un buen día. mire, doña Katia, voy a ir directamente al puro principio. Los jurados conocen hoy este proceso que es muy complejo, de más de 2000 páginas. Entonces, necesitamos explicarles lo que pasó en este caso para que puedan entenderlo. Para comenzar con este interrogatorio, mi primera pregunta para usted, señora Katia, se refiere a que la Fiscalía alega formalmente que usted no alimentó de manera adecuada a su propio hijo. Ante esta grave acusación, ¿podría decirnos si por una omisión o falta de cuidado usted causó la muerte de su hijo por negligencia? En términos de nutrición, hidratación e higiene personal. ¿Eso es cierto? No, ¿No? no. ¿A la señora cuidaba a su hijo? ¿Lo alimentaba? Sí, Bueno, vamos. ¿En qué año y dónde nació Majdi? Magdi nació en Palestina el 2 de febrero de 2000. Bueno. ¿Con quién estaba casada la señora? Con Alan.
Alan, Como dijo la señora, Alan es el padre de Majid. Sí. él es el padre. Bueno. Entonces nació en Palestina. Palestina es... ¿Vivía en guerra en esa época? Sí. ¿En el 2000? Sí. Bueno. ¿Cómo fue el tema del nacimiento de Maggie? ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna complicación en el parto? Fui al médico temprano en la mañana. Él dijo que yo estaba sintiendo dolor en la noche y fui al médico temprano en la mañana. Él me hizo unos exámenes y me mandó al hospital. Entonces me quedé en el hospital desde las 7:30, 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y él ya había roto la bolsa y dejado el medicamento puesto en mi vena. Y yo me quedé allí entrando en trabajo de parto. El médico ya se había movido mucho dentro de la barriga. Se había hecho caca, todo. Allí dentro había tragado ese líquido de sus heces. Entonces cuando el médico llegó, ya era tarde, me mandaron a la sala de cesárea. Él ya estaba bien. Morado, nació sin aire, sin poder respirar, con 3 vueltas del cordón umbilical en su cuello. Y se quedó en la incubadora una semana. Está bien. Le diagnosticaron una enfermedad llamada hipoxia cerebral. ¿Cuándo supo usted de esta enfermedad de nacimiento de Magdi? En el hospital no me dijeron nada de que él tenía una discapacidad. Y así también fue después de unos 7, 8 meses que él no agarraba el chupete, no tomaba el biberón, no conseguía sostenerlo. Él siempre estaba muy flojito. Lo llevamos al médico en otra ciudad y ahí dijeron que él nunca iba ¿En otra ciudad? ¿Dónde? Creo que... allí. ¿Aún en Israel? Israel sí. ¿Israel o Palestina? Son lugares diferentes, ¿verdad? Sí. Y yo creo que está por allá porque está todo junto, ¿no? Creo que fue en Ramallah, en Palestina, porque está al lado, es la misma ciudad, ¿no? Y Fue entonces cuando le diagnosticaron la enfermedad. Fue entonces cuando se enteró de que tenía una enfermedad. estaba allí. ¿Y qué te dijo el médico? El doctor. Dijo que nunca caminaría, que nunca hablaría, que permanecería en estado vegetativo por el resto de su vida. Pero él mintió, porque Dudo sí hablaba de vez en cuando, le hablaba a la mamá, al papá. Cuando quería algo, él lo decía, yo lo entendía. Él se arrastraba, empezó a arrastrarse, algo que el médico dijo que nunca haría. Pero después empezaron las convulsiones. Después de un tiempo, cuando tenía unos 7 años, empezó a tener convulsiones. Y así fue retrasando todas aquellas cosas que ya sabía hacer. Poco a poco todo empezó a ir hacia atrás y a partir de ahí retrocedió. Bueno, Llegaremos allí. Quiero crear aquí contigo una línea de tiempo que luego podrás explicar al jurado. ¿En qué año regresaste a Brasil? ¿Se acuerda, señora? 2000 más y nació. sí, ¿En qué año regresaste a Brasil? Estuviste en Palestina. ¿Cuándo usted y su familia regresaron a vivir a Brasil? Tú. Mel, ¿En el mismo año que nació? sí. Él nació en febrero y yo regresé en diciembre del año 2000. Bueno, cuando llegaron a Brasil, ¿a dónde se mudaron? ¿Te acuerdas? En casa de mi padre, ¿En qué ciudad? allí en Matelandia. Matelandia. ¿Buscaron ayuda médica en ese momento? Creo que fue la Alpay, Matelandia. Bueno, ¿y quién fue el primer médico que usted trajo aquí a Brasil? ¿Se acuerda, señora? Eso es lo que tomé. Maduro y creo que era el doctor Talbani. Doctor Talbani, ¿qué es el doctor Talbani? ¿Sabes cuál es su especialidad y en qué ciudad fue? Fue en Cascabel. ¿Es neurólogo pediátrico? ¿Neurólogo pediátrico? ¿Doctor Talbani? Bueno, No está disponible en ninguna otra ciudad. bueno. ¿Le brindó atención inicial a Magdi? Sí, Después de eso, eso fue en el año... Señor, ¿recuerda el año? no. No hay problema, tengo el año, se lo mostraré al jurado. Después de eso, ustedes se mudaron a Curitiba, ¿verdad? Sí. En Curitiba le hicieron una evaluación psicológica, fueron al médico. Él fue al Pequeño Príncipe en Curitiba. ¿Fue en el Pequeño Príncipe? Sí, Solo una aclaración, ¿fue atendido allí? Señor, ¿sabe dónde está el hospital? ¿Podría explicárselo al jurado?
No lo recuerdo porque ya hace 20 años. Fue en Curitiba, él fue al hospital. No lo recuerdo, no salía mucho. Está bien, no hay problema. Entonces, usted lo llevó al Pequeño Príncipe. Lo llevé. Después de eso, se tiene constancia de que la familia se mudó a Brasilia, precisamente en el año 2003. Sí, ¿Recuerda si allá buscaron algún tipo de atención, alguna ayuda médica? él fue al Sarakubicek, allá en Brasilia. ¿Fue atendido en el Sarakubicek? Sí. Aún en el año 2003, la familia intentó buscar ayuda médica en Suecia. ¿Confirma, es cierta esa información? ¿Usted lo recuerda? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo fue la atención médica allá? Fuimos solo yo y los tres. Marcio, Mohamed y Gujarati, mis 3 hijos. Son los 3 hijos, para que quede claro, que usted tiene con él. Con Alan. ¿Con Alan? Sí. Después de eso, ¿usted tuvo 2 hijos más? ¿Es así? Está bien. Ahí ya salieron con Afonso. Alfonso, sí. Está bien. Entonces la familia buscó atención médica en Suecia. ¿Recuerda lo que dijeron allá? ¿Qué le explicaron a la señora? Él empezó el tratamiento allá, pero después me fui y por cuestiones de papeleo me mandaron de vuelta a Brasil. ¿Se los llevaron? Sí. Entró como turista imposibilitando darle asistencia. No se podía crear el documento. Nos quedamos allí unos 4 o 5 meses. Solo para dejarlo claro, ¿tenían familiares allá? ¿Fueron allá? ¿Sí? ¿Tuvieron apoyo? Sí, la madre de Alan. Fuimos allá porque ella dijo que en Suecia el tratamiento iba a ser mucho mejor, ¿no? Empezamos, él se hizo un montón de exámenes porque cuando llegamos allá había una especie de triaje, ¿no? Que hacen con los extranjeros que llegan allí, ¿no? Hicimos muchas pruebas, pero luego el papeleo no funcionó y volvimos aquí. Tuvieron que regresar. Entonces, Para quedarte claro, saliste de Brasil y te fuiste a Suecia porque tenías familia allí y debido al tratamiento buscabas una carrera para la magistratura. sí, Está bien. Volvieron a Brasil. ¿Recuerda haber hecho seguimiento con un fisioterapeuta? ¿Y dónde fue? fue una sesión de fisioterapia que realizó aquí mismo, en Foz. ¿Recuerda la clínica? ¿El nombre? Al volver de Suecia. Fue en la clínica Sao Camilo, no sé si aún existe. Correcto. ¿Recuerda haber llevado en el año 2007 a Majdi al doctor Clayton en el centro médico aquí en Foz? Sí, efectivamente. ¿Recuerda la especialidad del doctor Clayton? Neurocirujano, estoy bastante seguro de que sí. ¿Neurocirujano? Sí, está bien. Y ahora voy a 2012, un año antes del fallecimiento de Magdi, que ya estaba muy delgado. ¿Te acuerdas? La señora, la familia y el señor Alan lo llevaron a la UPA para recibir tratamiento. ¿Fue exactamente el 13 de agosto del año 2012? Sí. ¿Podría decirnos qué se hizo allí específicamente? ¿Se acuerda de ese momento, señora? 13 de agosto, 13 de agosto de 2012. no sé la fecha exacta, pero lo llevamos seguido a urgencias. Y entonces, ¿cómo era el servicio en la UPA? Él fue en agosto, fue en noviembre. A la UPA. Fueron sus últimas atenciones en la UPA. Pero fue más veces después de noviembre. ¿Fue, verdad? Sí. Aquí constaté que no se registró esa atención. Pero eso lo voy a explicar después. ¿Qué le hacían a él en la UPA? Él ya estaba, cuando fue el 13 del 8, ya pesaba 13 kilos. Ya estaba muy flaquito. Sí. Ya estaba delgado. ¿Cómo fue la atención? ¿Qué le hicieron allí? Él llegó allí, le hicieron análisis de sangre, de todo, lo internaron, le pusieron suero, no sé, 2, 3 tipos de suero, y él pasaba la noche allí recibiendo ese suero. Al día siguiente le daban el alta. Me iba a casa. Me iba. Iba a volver a casa precisamente porque sus pruebas no mostraban ninguna anormalidad. Bueno. Centro de Nutrición Infantil. ¿Se fue, señora? Fui. ¿Cómo fue el servicio allí? Solo fue atendido por uno. Una enfermera. Ella respondió, solo lo miró y dijo,
lo cual se suponía que sería... Su patología era simplemente delgada, así como así. No mencionó nada sobre la hospitalización. Me dieron una lata de suplemento y me mandaron a casa. ¿Qué dijo él sobre la hospitalización? Eso es importante si usted lo recuerda. Que la patología, él lo dijo claramente. Así, ese hombre del centro de educación, que la patología de esos niños es ser delgados, simplemente. Y me dieron una lata de suplemento y me fui a casa. Cuando la atendieron en el hospital, en la UPA o en el centro de nutrición, algún funcionario de esos organismos, de esas instituciones, le dijo: mire, vamos a hacer un seguimiento, home care, vamos a atenderla a usted y a Marge en su casa. Sí, fue la segunda vez que fui al centro de nutrición. Ellos dijeron que como yo tenía a Murilo y a Micaele, que eran muy pequeñitos, Murilo mamaba del pecho, todavía era recién nacido, dijeron que iban a hacer la atención en casa para Magdi. Necesito que le explique eso al jurado. Año 2012, Magdi falleció, abril de 2013, con 13 años. Sí, así es. Circunstancias familiares de la señora. La señora tenía 3 hijos de su primer matrimonio y ahora estaba en una nueva relación con el señor Afonso. Quiero que le expliques esto al jurado. 2. Pequeño, que el jurado pueda entender. Y 2 peques con Afonso. 2 niños pequeños en ese momento, ¿qué edad tenían? Creo que Murilo tenía 6 o 7 meses y Michael tenía 1 año y 1 mes, 2. Básicamente la mujer tenía 3 bebés que cuidar. ¿Eso? Sí. ¿En 2012, 2013? ¿Sí? Bueno, ¿y 2? ¿Preadolescentes? ¿Y todos requerían de mucho cuidado? Sí, ¿verdad? Todo es igual. ¿La señora fue a CREAS? Fui a CREAS una vez. ¿Alguna vez han venido a tu domicilio a prestarte algún tipo de servicio? Fueron una vez. ¿Ellos eran? Una vez lo fueron. Bueno, ¿la señora fue a los servicios de protección infantil? Fui. Vinieron a mi casa y me dieron el papel para presentarme allí y fui. Todo esto, Esperé 1 hora. para dejar claro, esas atenciones que usted recibió en el CREAS, el Centro de Nutrición Infantil, el Consejo Tutelar, la UPA, entre 2012 y 2013, fueron en un momento crítico de la margen y usted todavía tenía que encontrar tiempo para ir a esos lugares. ¿Es así? Sí. Entonces, ¿no es así? Todo el mundo lo vio. Magdi estaba de esa manera. Todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo vio. Alguien le dijo a la señora: mira, vamos a internar a Magdi. Le vamos a dar una dieta especial, ya sea a través de una sonda de alimentación o de otro modo. ¿Fue necesaria una intervención médica para ayudarle a comer? ¿Alguien le dijo eso, señora? ¿No? ¿Esta mujer le negó estos cuidados a su hijo? No. ¿Nunca? ¿No? No. En el momento del incidente, la mujer vivía en Morumbi, ¿Sí? calle Vivaldo de Lima, ¿es así? Eso. Bueno. ¿Cuál era la distancia desde el muro, desde la casa hasta la puerta de la calle? Aquí ya, así. De aquí para allá, ¿dónde está el juez, más o menos? En el dormitorio, allí, es así. Bueno, es decir, unos 2 metros, 3 metros como máximo. Pienso menos. La puerta estaba hecha de barrotes. Sí. Abierto. Se podía ver el interior. Fue. ¿Alguna vez te has quedado escondido en el interior de tu propia casa simplemente para intentar evitar una reunión importante con los representantes del ayuntamiento? ¿Tutelar de un centro de nutrición? No. ¿Era posible que ella se escondiera dentro de la casa con 5 niños? No. ¿No? No, no es posible. Y no era una casa grande, era una casa pequeña y destartalada. Necesito que le explique a Julio cómo fue, así que intente hacer una línea de tiempo para que podamos entender. Marge nació, se constató la enfermedad, cómo fue su desarrollo, y en un segundo momento, ese momento final del último año, cómo estaban sus condiciones físicas. Caminaba, hablaba, cómo era la comida. En ese tiempo, Volvamos al principio, vayamos al principio, comencemos ahora. Lo recordarás, podrás hablar. la verdad es que Magda siempre fue un niño que resultó ser muy deseado. ¿No es así?
Si deseas un poco de agua, no dudes en pedirla. Ella tiene la pequeña toalla consigo. Él no habla. Ah. Disculpe, señora, pero necesito hacerle estas preguntas. Necesito que se las aclare al jurado. ¿Él fue quien nació? Muy pequeñito, nunca creció mucho. Su vida, su infancia creo que fue normal. Siempre jugaba con sus hermanos, aunque dentro de sus límites, pero siempre estaba con nosotros a todos lados. La comida, hubo una época en la que comía mucho. Si le dabas 5 platos de comida, se comía los 5. Hable al micrófono, por favor. Él se comía los 5 platos de comida y parecía que no tenía fin. Después fue disminuyendo, no sé qué pasó. ¿Cómo era la alimentación de Marge? Entre 2012 y 2013 hubo un cambio, ¿verdad? Él comía, hasta cierto momento de su vida, él comía Alimento, común, algo que todos comen. siempre estoy diciendo tonterías, ¿verdad? Masticó todo como de costumbre, normalmente se tragaba toda la comida. Después de eso empezó a querer masticar cada vez menos la comida. Así que lo llevamos al dentista pensando que era por un problema con sus dientes. A veces duele, ¿no? Él no habla. Le revisamos los dientes, pero aún así seguía empeorando. Ya no quería masticar más. Entonces todo empezó a ser licuado, la comida salada. Le hacíamos sopa y se la dábamos en el biberón para que pudiera tragar. Y así fue pasando el tiempo, fue empeorando. La sal le provocaba arcadas, como si fuera a vomitar. Entonces solo quería lo dulce. Solo lo dulce quería tragar. No quería nada salado. Si le dabas algo salado, él parecía que se moría de náuseas. Se ponía morado de tanto arcadas. Y solo lo dulce, después fue solo lo dulce. Luego, todo lo que comía, lo evacuaba, todo entraba y salía. Lo que vomitaba. Está bien, él solo quería dulce. Solo lo dulce. Mucha vitamina. Y fresca agua de coco. El año pasado dejó de comer alimentos sólidos, solo comida casera. Derrotar. Y ¿Cómo le diste esa comida? en un biberón. ¿Biberón? Sí. Bueno, así que él amamantó mientras la señora lo cuidaba en vida. Él estaba amamantando. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿no pasó hambre? No. No. ¿No? ¿Y qué bebió? Dudú. Y agua de coco, legumbres, leche, zumo, Buscamos mantenerlo hidratado. Batido de aguacate tomó muchos. palta. ¿La señora también le hizo vitaminas? Bueno. Tenía muchas convulsiones, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Ah, Señora, ¿recuerda la medicina que le daba? Tegretol. Tegretol. Tomó este medicamento durante muchos años. Y se menciona específicamente aquí en este proceso judicial que cuando la señora Maggie falleció, ella tenía diversas llagas en la espalda. ¿Qué es lo que tienes que decir al respecto? Si te encargabas de ello, ¿no? Él lo estaba cuidando, pero estaba tan delgado que era inevitable que sufriera una herida. Era frágil, ¿es eso? Era solo el hueso. Donde quiera que tocaba, cortaba. Él era sensible. Si golpea, Muchísimo, muchísimo. Ah, su piel lucía diferente. ¿Y qué pasa con tus otros hijos, por ejemplo? seguro que estaba todo arrugado así. Y yo, con miedo de romperlo, no me atrevía a estropearlo con la esponja. A la señora lo estaba bañando, ¿aún así? Sí, ¿Cómo lo bañaste? Explícanoslo. solo jabón, una ducha normal.
pero no había manera de evitarlo. Su piel era demasiado fina. No había manera de limpiarlo y estaba... ¿A la señora lo puso en su regazo? ¿Cómo se bañó la señora? Explícanoslo por qué. Por favor, joveu o colo debaixo do chuveiro. No había manera de bañarlo en la bañera o de pie, porque no se quedaba. Era en el regazo, sentada en la sillita y debajo de la ducha. ¿Usaba alguna pomada? Colagenasa, él la usaba. Colagenasa. ¿La señora se acuerda? ¿El precio de la pomada? Eran 50 reales por una pomada. Ahora pienso que debe ser mucho más caro. Y no estaba logrando ganar contra el sistema público, ¿verdad? No. Del SUS nada. No, está bien. La señora Katia, en 2013, un tiempo antes del evento, explica cómo era la rutina de Marge, desde que se despertaba hasta que se iba a dormir. Nos pregunta si dormía o no, y nos lo explica paso a paso. ¿Qué hacías cuando despertaba? Ella se despertaba temprano y comenzaba a darle de mamar. Le daba de comer. Explíquele al jurado su rutina, se levantaba y todo. Todo el mundo se despertaba. Les daba de mamar a todos los que tenían que comer porque todos se despertaban. ¿Quién mamaba y quién comía comida? Mohamed y Muharri comían, Comida, y los niños, 3 niños. mamaban. Murilo solo estaba tomando el caldito de frijoles. En esa época, Micael comía. Ya las comiditas. Puede continuar. Sentaba a todos en el sofá para tomar, para mamar, para comer, para cambiarse, cambiar pañales. Y se quedaban viendo la televisión hasta que terminaba de hacer el almuerzo, mandaba a los dos a la escuela y luego iba a casa o me quedaba aquí o corría para allá y era un desorden. Incluso les daba un baño antes de dormir, cambiaba a todos, les daba de comer, les daba la cena y todos se iban a dormir. ¿A qué hora era el baño? El baño, cuando yo daba el baño, ninguno, tenía que bañar a todos, ¿no? Porque yo solo me mojaba una vez. ¿Generalmente era por la mañana o por la noche? Por la tardecita. Ya. Ajá, para que todos se fueran a dormir. Quisiera preguntarte sobre el día del fallecimiento de Magdi. ¿Cómo fue exactamente ese día para ti? ¿Qué pasó? Él no durmió muy bien en toda la noche. Entonces me quedé despierta con Mujad durante la noche. Entonces le preparé un jugo para ver si tomaba un poco de jugo. Él vomitó todo el jugo. Entonces creo que era como medianoche por ahí, él se durmió. Él dormía en el mismo cuarto con Mohamed y con Mujad, ¿verdad? Al día siguiente me desperté, todo normal, preparé el almuerzo, le di el biberón, todo, él tomó su mamadera. Preparé el almuerzo y Murilo, Mohamed, Moja, él se fue a la escuela y Murilo y Micaela durmieron esa tarde. Ellos durmieron, justo después de que se fueron a la escuela, durmieron. Entonces dije, ya que ellos durmieron ahora, voy a agarrar a Marcio y le voy a dar un baño. Lo tomé, fui, me senté allí y dije, ahora que ellos están durmiendo, le voy a dar un baño. Me senté en la sillita, le quité la ropita, encendí la ducha y empecé a bañarlo. Entonces él empezó a mirarme. Se quedó con la mirada fija en mis ojos, así, de repente. Sus ojos se quedaron fijos en los míos, así, le dije todo. ¿Qué fue? Él habló. Me llegué a desesperar. Empecé a gritar sin saber qué hacer. Salí corriendo a la calle con él pidiendo ayuda. Entonces la vecina que vive enfrente llamó a la ambulancia. Entonces agarré, Afonso no estaba en casa, estaba trabajando.
Entonces llamé, pero no lograba comunicarme con el celular de Afonso. Llamé al celular de su amigo y le dije a Afonso que viniera corriendo, que Dudo se estaba sintiendo mal. Entonces él llegó y justo llegó la ambulancia. Entonces ya se lo llevaron al hospital. Y fue allí donde falleció. Necesito saber lo siguiente. Cuando fue en la ambulancia, ¿él todavía estaba con vida? La señora estaba... Vivo. ¿Cómo puede usted afirmar eso? En mi casa le pusieron ese aparatito en el dedo y él estaba vivo. Él estaba vivo, él respiraba. Él estaba respirando, ¿verdad? Él respiraba, como era muy delgado, se podía ver que estaba respirando. Pregunto esto porque la denuncia dice que él murió en casa. No, ¿cómo pudiste morir en casa? Debería haber llamado a los bomberos, no a una ambulancia. ¿No? Si alguien muere en casa, el ML no va allí. ¿Por qué se lo llevaron? Entonces salió con vida hacia el hospital, vivo. Y Fue en el hospital donde la señora se enteró. sí, después de 2 horas, creo, 3. Está bien. Después, ha pasado una semana. ¿Qué pasó con la señora? Me arrestaron, Dime, ¿qué pasó ese día? ¿Estaba la señora en casa? ¿Y yo estaba en casa. Murilo y Micaela estaban durmiendo. qué edad tenían Murilo y Micaele? Murilo tenía 7 meses. ¿Y Micaele? Un poco más de 1 año. A la señora amamantaba. Sí. Murilo estaba amamantando. Dudo también se amamantó de mi pecho. Solía extraerme leche del pecho para dársela. Yo le daba la leche de Murilo a Marcio. ¿Arrestaron a la mujer ese día? ¿Una semana después? Una semana después. ¿Dio alguna declaración a la policía antes de su arresto? No. ¿Cómo fue el arresto? Dinos, ¿cómo fue el arresto? La policía llegó a su casa. ¿A qué hora fue eso? Estaba lloviendo y era tarde. Era tarde por la tarde. Los niños estaban casi llegando de la escuela. Eran aproximadamente las 4, creo. No recuerdo la parte de las 5 porque venían de la escuela, creo. Y ¿Y así que lo que? estaba lloviendo allí. Entonces la policía no llamó a la señora, no se quedaron hablando con ella frente a la casa. No, entraron, pero no estaba, solo estaba un investigador. Aparentemente dijeron, no había policías. Entraron, se sentaron en la cocina, todavía Murilo y Miquel estaban durmiendo, yo estaba terminando de lavar los platos. Una mujer se sentó allí conmigo. Nos quedamos conversando y conversando. Se quedaron conversando, pero en ese momento no le dijeron que estaba detenida o que había algún problema. No, la verdad es que no dijeron nada. Sacando información de usted, ¿es eso? Sí. Charlotte. Sobre lo que pasó con Maggie. Sí. Y entonces uno de los niños se despertó en el cuarto. Me levanté para ir allá a buscar a uno de los niños en el cuarto porque tenía miedo de que se cayera de la cama. Entonces llegó otro hombre allí, corrió así, dando la vuelta como si pensara, creo que pensó que yo iba a huir, no sé. Pero hasta entonces yo ni sabía, después pensando, lo pensé, ¿no? Creo que él pensó que yo iba a huir después de que me detuvo. Entonces dijo que en ese momento llegaron Mohamed y Mujarred de la escuela. Entonces ese hombre, yo me quedé allí conversando con la mujer, ese hombre fue al patio, se quedó conversando con Mohamed y con Hardin, pero no sé de qué hablaron. Luego dijo que teníamos que ir a la comisaría a prestar declaración. ¿Y te dijo si estabas detenido o no? No. ¿No? Llevé a todos y a Mohamed. ¿Fue en familia? Fui con todos, él salió de la casa. ¿Iba en el furgón o sentada en el coche? Estaba en el coche. Bueno, entonces, ¿en la comisaría? En la comisaría me dijeron que estaba detenido. ¿Estabas en prisión? Sí. Bueno. ¿Y la hicieron llamar? Sí, ellos. Llamé a Allen y le dije que viniera a recoger a Mohamed y a Mujahid, porque me estaban arrestando. Luego llegaron a la comisaría y les dijeron que Allen también estaba detenido. Alain buscó a sus hijos de buena fe. Luego me dijeron, ¿usted también está detenido? Sí. Bueno. Y los niños, desde el momento que entré, no volví a ver a los niños. Solo 3 meses después. Ali, la señora rompió el contacto con sus hijos. Sí. Ah. Ella ignora lo ocurrido, supo luego. Lo supe después. ¿Qué pasó con tus hijos?
los llevaron a protección infantil. Vamos a explicarlo mejor. ¿La señora tuvo 2 hijos con Ala? Sí, En tercer lugar estaría Maid. ¿Qué pasó con esos 2 primeros hijos, Mohamed y Muhat? Ellos eran... al consejo de tutela. Y ¿De dónde vinieron? ¿Qué? no querían dejarlo en manos de Alfonso. ¿Por qué no fue el padre? Y, bueno, Pero él era el padrastro, no podía haber permitido que eso pasara, no habían sufrido tanto. y ¿Murilo y Micaele fueron con Afonso? con Alfonso porque Alfonso no fue detenido. No. Bueno, y fueron a un refugio, ¿lo sabías? Sí, para una casa familiar. Hogar para niños. ¿Cuánto llevo aquí? ¿Hogar? Se quedaron casi 3 meses. Y ¿Cuánto tiempo la arrestaron? 1 mes. Un mes. Bueno, ¿y sabéis si fueron a la escuela? No. Durante el tiempo que permanecieron allí, No fueron a la escuela, pero en casa sí iban, ¿verdad? sus hijos le comentaron sobre alguna situación difícil, algún maltrato o alguna pelea allí. Mientras estuvieron, Sí. ¿qué pasó? Cuéntenos. Dijeron que sufrían mucho allí. ¿Sufrían? ¿Algún tipo de agresión? Que la mujer los hacía limpiar la casa. Toda. Eso fue lo que me contaron ahora con usted, porque antes yo no lo sabía. Que se levantaban a las 5 de la mañana para cortar el césped, mientras los otros niños seguían durmiendo. Que ya estaban obligados a limpiar el baño todos los días allí. Y que los otros se burlaban mucho de ellos. Los otros niños los agredían. Está bien. Cuando usted salió de la cárcel, fue a buscar a sus hijos. Fui, ¿Y eso lo hizo? lo hice, por supuesto, con seguridad. Él lo puso allí. ¿Estudiarán después de eso? ¿Qué están haciendo los chicos hoy, Diré que antes eran niños, pero ahora son hombres. ¿Qué hacen? ¿Estudiaron? ¿A qué se dedican? Cuéntanoslo. Hoy Mohamed trabaja en una tienda allí, en Paraguay. Estudió, terminó toda la secundaria y todo, el Mujarri. Él trabaja como conductor de mototaxi. Casado, estudiando medicina en Paraguay. Y su bebé nació hoy, creo. Él Señor, ¿hoy se convierte usted en abuelo? Soy ser abuela hoy en día. Y aquí estoy. y tener que pasar por esto. ¿Cómo fue la estancia de la señora en prisión? Necesito que nos lo digas. Horrible. Desde el día que entró la señora, lo que pasó, hasta el día que la liberaron. Necesito que hables. Desafortunadamente vamos a tener que revivir esto. Llegué a la cárcel, me metieron en una celda sola, ahí en el... No lo recuerdo. A la gerencia porque no me iba. Me quedé allí sola durante una semana, creo. Creo que deberíamos mostrar este asunto del oleoducto en la televisión. Luego me metieron en otro celda junto con otro recluso que se encontraba allí, del que se sospechaba que tenía tuberculosis. Me dejaron en la habitación con ella. Esta presa ya estaba aislada. Ya, ¿Por qué sospecharon tuberculosis? ¿Y luego meten a la señora con ella? sí. Está bien. En una celda donde el inodoro desaguaba, la descarga de todos salía por el inodoro de esa celda, donde yo estaba con esa reclusa. La mierda de toda la cárcel, digamos así, salía de esa celda y todos los días teníamos que limpiar eso porque no había... Cuando alguien tiraba de la cadena en algún lugar, todo salía ahí. Resulta que entonces la comida venía completamente llena de suciedad, restos de caca, cabellos humanos e incluso orina. ¿Se imagina usted lo que sintió la señora al ver eso? ¿Fue masacrada en la cárcel? ¿Es eso? Sí. ¿Por el sistema penal, por las presas? Sí. Estuve mucho tiempo sin comer. Iba amamantando a Murilo, ¿no? Muy mal, porque él mamaba a Murilo cuando fui arrestada. Pero mientras usted estuvo presa, ¿él dejó de mamar?
Dejó de mamar, no. ¿Y cuando saliste de la cárcel? Ella cortó todo, no había más leche. En otras palabras, ¿Murilo sufrió las consecuencias de su encarcelamiento? También. Murilo y Micaele, ¿cuántos años tienen hoy? 10 y 11. ¿Asisten a la escuela regularmente, son puntuales y asisten a clases adecuadamente? Todo el día. Los documentos judiciales establecen que la mujer no le cortó las uñas a Marge ni le cortó el pelo. Por favor, explícanoslo. Él siempre tenía el pelo largo. ¿A una vida? A la familia le gustaba ese corte. ¿Algo más? Los tres. Los tres tenían el pelo redondo así. Tazón pequeño me dijiste, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Y las uñas? La uña siempre estaba cortada. Puede que a veces se me haya olvidado cortarle la uña de la mano. Le corté la del pie, me olvidé de cortarle la de la mano, fui a hacerlo y se me pasó. Puede que se te haya olvidado en algún momento porque tenías 3 niños, ¿es eso? 5 en realidad. Pero La semana pasada se me olvidó cortarle la uña a mi hija. Me corté una mano y me quedó la otra mano. Ella fue a la escuela con una mano durante una semana, con una mano corta y una mano larga. Nos olvidamos. Son muchos, muchos niños. Yo correría, yo caminaría. Una uña. se insinuó en el proceso que usted consumía drogas, ¿es cierto? No, ¿No? Si usted hubiera vivido en Palestina, donde nació, hubiera sido consumidor de drogas, ¿habría tenido allí fácil acceso a ellas? no hay drogas en Palestina. Señora, ¿sabe usted cuál es la pena en Palestina? Por ejemplo, ¿qué le pasa a alguien que es descubierto consumiendo marihuana? Eso no existe. Ellos matan, Es la pena de muerte. con seguridad. En Palestina no hay alcohol, ni drogas, ni nada. No puedes fumar o beber una cerveza en la calle. Sí, cigarrillo no. ¿Beber en la calle? Las mujeres no fuman cigarrillos. No hay bebidas allí. Alcohólico, alcohol, cerveza, no existe. No se vende en la tienda de la esquina bebidas. Así como aquí en cualquier lugar, si crees que vas a encontrar una lata de cerveza allá, no existe. Voy a hacer mi última pregunta, Excelencia. Quiero saber si usted amaba o ama a Majdi. Y si usted haría algo diferente de lo que hizo. Durante los 13 años de vida de él, Por supuesto que amo a mi hijo. Haría todo por él si pudiera volver en el tiempo. Hice todo lo que pude por él, todo. Creo que lo que haría diferente sería besar más, abrazar más. Porque si yo hubiera sabido que él iba a morir, nadie me dijo que él iba a morir. El médico siempre le daba el alta, porque él no tenía ni anemia ni nada, dijo que ya no había nada más que hacer con él, pero no me dijo a mí, que ya no había nada más que hacer, que él iba a morir. Yo lo habría besado mucho, incluso daría el resto de toda mi vida, solo para verlo un minuto, para sentir su olor por amor. Lo cuidé durante 13 años de mi vida, no fueron 13 días ni 13 semanas, fueron 13 años. la defensa está satisfecha, su señoría. Muchas gracias, doña Katia, por las aclaraciones. Pregunto a los jurados y juradas si tienen alguna pregunta para la acusada. El oficial de justicia llevará papel y bolígrafo. ¿Sin preguntas? Bien, el interrogatorio ha terminado. Ahora, escuche el testimonio de la pareja de esta mujer. Él también estaba siendo acusado por el mismo delito en este mismo proceso. Ahora vamos a ver la audiencia. Afonso, entonces, antes de comenzar tu interrogatorio en la segunda parte, te informaré de tus derechos ante el tribunal. Usted tiene derecho a permanecer en silencio y a no responder las preguntas que le sean formuladas. Su silencio no implica confesión y tampoco será interpretado en perjuicio de su defensa.
Afonso, la acusación relata que su hijastro, Mike Hallahammer, de 13 años de edad en ese entonces, falleció el día 5 de abril de 2013 y que usted habría tenido participación, tanto usted como su esposa, Katia. Ustedes habrían sido omisos en sus responsabilidades de cuidados básicos de alimentación, hidratación e higiene personal, lo que llevó a la causa de la muerte de la víctima por caquexia, desnutrición aguda. La víctima tenía necesidades especiales. Debido a un retraso en el parto, sufrió una falta de oxigenación en el cerebro, llegando a padecer una hipoxia cerebral. La denuncia afirma que su responsabilidad en el fallecimiento de la víctima se debe a que usted era el actual compañero de la acusada Katia y padrastro de la víctima. Y debido a que la víctima residía en la misma vivienda que usted podría haber hecho algo y no lo hizo para salvar la vida de la víctima. La denuncia presenta 2 agravantes más, una de ellas diciendo que la víctima murió con un grado de crueldad, ya que los acusados dejaron que la víctima muriera, en la miseria, pasando hambre y sed, sin higiene y pasando la mayor parte de sus días acostado en un colchón inflable en una habitación de la residencia. Por último, otra agravante. También se le imputó diciendo que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse debido a su edad, su corta edad y sus necesidades especiales. No podía reaccionar ante las omisiones, no tenía ninguna posibilidad de alimentarse solo, necesitando también ayuda exclusiva de terceros. Y tampoco podía pedir auxilio. Sobre estos hechos que se le imputan a usted, Afonso, confiesa el crimen, lo niega o quiere hacer uso del derecho a guardar silencio. Lo niego. Usted Lo niega. ¿Le gustaría relatar su versión de los hechos? ¿Sí? lo que se hizo. Afonso, voy a pedirte que hables más cerca del micrófono porque los jurados necesitan entenderte, comprenderte, ya que hoy ellos son los jueces de los hechos, ¿de acuerdo? Sí, Tienes la palabra. como yo trabajaba. La mayor parte del tiempo era ella quien se quedaba con los niños. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando era necesario llevarlos al médico, yo estaba dispuesto a llevarlos. Lo que pude, también lo hice por el niño. No fui omiso de no llevar, de no hacer las cosas. Todo lo que me pedían, yo lo hacía. Si estaba a mi alcance, solo que eran 5 niños, tenía que trabajar. Si llegaba a tiempo, los llevaba a la escuela. Como llegar al mediodía y llevar a los 2 pequeños en moto a la escuela. Y así era la vida. Dime, Alfonso, ¿exactamente cuándo fue que empezó tu relación con Correcatia? En 2010, 2010. ¿Cuántos hijos tenía en ese momento? ella ya tenía los 3, ¿verdad? El Mahdi, ¿2 más? Sí. Mahdi Mohamed, y ¿qué es? El tercero, ¿verdad? El Mujahideen, 3. Mujahid, otro. Bien, entonces conviviste con ella y principalmente con la víctima, Marjet, desde 2010 hasta su fallecimiento. Sí, eso. ¿Y cómo era esa rutina en esos 3 años en que fuiste el padrastro de Marjet? Pues yo salía temprano, trabajaba, volvía al mediodía para llevarlos y así era, ¿no? La mayor parte del tiempo estaba en la calle trabajando, ¿sabes? ¿Y usted contribuyó a los gastos del hogar? Sí, ¿verdad? Alquiler, agua, luz. ¿Katia trabajó? No, Ella estaba a cargo de estuvo en casa cuidando niños niños. Ella era la dueña. desde casa. Sí, eran 5, ¿verdad? ¿Cómo iba a trabajar con 5? ¿5? Y entonces 3. ¿Y los otros 2? Sí, Murilo y Micaela también los tienen, ¿no? ¿O Murilo y Micaela son tus hijos? Sí, con ella. Y ¿Cuándo nacieron? eran 2 y, Dios mío, hay uno blanco. ¿Se registró su nacimiento? No, solo me preguntaba. Durante este periodo de interacción entre 2010 y 2013, Tienen 1 año de diferencia, ¿verdad? año, pero respecto a Majid, ¿qué edad tenía? Magui tenía 13 años, sí. ¿Y tus hijos qué edad tenían en ese momento? Uno tenía 6 meses y el otro 1 año, ¿verdad? Vale, 1 año. ¿Y respecto a sus hijastros, Majid era el mayor? Sí. Más viejo. ¿Los otros eran más jóvenes que Majid? Con los más pequeños cambia respecto a tener 1 año. Lo entendí.
¿Y el padre biológico de Majid, tuviste contacto con él? Él tenía. ¿Estaba visitando a Majid? Él venía de visita de vez en cuando. Bueno, voy a pasarle el mensaje al Ministerio Público. ¿Así que trabajaste todo el día? Sí. ¿Fuiste a casa a almorzar o comiste en el trabajo? Yo iba a almorzar a casa porque tenía que llevar a los dos a la escuela, ¿verdad? Correcto. ¿Ustedes hacían algún tipo de planificación familiar en cuanto a hijos o no? No entendí su pregunta. ¿Ustedes hacían algún tipo de planificación familiar? ¿Planificación? ¿Sí? ¿Para evitar tener más hijos o no? ¿O eran bastante tranquilos? En relación a eso, con la primera, con Micaela, ella intentó hacerse la ligadura de trompas, pero se la negaron, ¿verdad? Y Con Murilo lo consiguió. En el segundo, ella volvió a quedar embarazada de ella. entonces no usaba pastillas, DIU, nada de eso. Usaba, ¿no? Pero creo que usaba, no sé mucho de esas cosas de mujeres, ¿no sabe? Dime, ¿estabas en casa aquel día en que murió Margaret? Estaba trabajando. ¿Estabas trabajando? ¿A qué hora llegaste? Y llegué porque él llamó, ya sabes, para que viniera a ayudar. Y ¿A qué hora te llamaron por teléfono? no lo sé, pero creo que sobre las 3:30 o las 4. ¿3:30? Creo. ¿Y quién le llamó a usted? Fue la vecina de allá, la del TOT, la que tiene el negocio de materiales de construcción. Creo que fue ella. La vecina llamó. Ella pidió ayuda allá, ¿verdad? ¿Y quién llamó a la ambulancia? ¿Fue la vecina o fue usted? No, yo llegué y la ambulancia ya estaba allí. Ah, la ambulancia ya estaba allí. Sí. ¿Y cuál fue la actitud de su compañera, de Katia, frente a la llegada de la ambulancia? ¿Normal? Normal, como la de una madre, desesperada, con cuello en brazos. Y ellos lo estaban atendiendo con ese aparato que se pone en el dedo para ver el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces él seguía vivo todavía, luego lo llevamos a la ambulancia, sí estaba vivo. Después lo atendieron allá en el Urumbi, ¿verdad? Entonces su comportamiento era completamente normal. Eso es normal porque... como normal, ¿verdad? Está desesperado, pero no, Sí. pero no. Bueno, dígame una cosa. ¿El padre realmente llegó a pagar la manutención de los hijos puntualmente? Sí. Él. Ayudó, ¿no? Eso ayudaría, ¿verdad? Sí. De acuerdo a... Él ayudó tanto como pudo. Bueno, Marge asistió a alguna escuela durante el tiempo que En el momento que la conocí fue antes, ¿no? antes. ¿Hay alguna razón por la que no asiste a la escuela? Lo sé, creo que es por las convulsiones. Tenía muchas convulsiones. ¿Y? Y tú sabes que... Solo ella sabía cómo controlarlo, no para él. ahí. ¿Y sabéis a qué escuela asistió? Ay, Dios mío. No sé. Es Una institución escolar muy especializada. Para los pequeños niños, con... discapacidad, Bien. y aún así no sabían cómo cuidar al niño. No, porque ella solo se enteraba de todo en el momento en que daba las instrucciones correspondientes, ¿verdad? Lo entiendo, de acuerdo, eso es todo por el momento. Es defensa, ¿verdad? Gracias, silencio. Buenos días, señor Afonso. Buen día. Alfonso, la Fiscalía sostiene firmemente la acusación de que tanto el señor como la señora Katia son los responsables directos de haber causado la trágica muerte de Magdi debido a una negligencia grave y continuada. Según el informe detallado, los acusados fallaron sistemáticamente en sus deberes fundamentales respecto a la nutrición adecuada, la hidratación constante y el mantenimiento de una higiene personal digna, lo que derivó en un deterioro fatal de su salud. ¿Pasó eso? Eso no pasó. Lo niego porque no existe. Si pudieras responder por el micrófono, te lo agradecería. Eso no pasó, no existe. Esta acusación no tiene ningún sentido. Esto no tiene sentido, no tiene lógica. No, Los amos no alimentaron a sus otros 4 hijos y dejaron a Marge muriendo de hambre allí. había más niños, así que todos iban a morir de hambre, ¿verdad? Si dejaras morir de hambre a uno, los demás comerían también.
Usted y la señora Katia, acusados de tener este comportamiento aquí reprobable, deplorable, alguna vez después de la muerte de Mike, algún asistente social, algún consejero tutelar, ¿fue a la casa de ustedes para ver si eso tampoco estaba ocurriendo con los otros hijos? Sí, se murió de hambre y nunca más volvieron para ver si los otros también estaban muriendo. También. ¿Nadie fue allá? Y después de eso, nunca más aparecieron allá, jamás. Está bien. Katia, su inseparable compañera, ¿ella alimentó a Marjorie? Los alimentó de la misma manera que alimentó a los otros niños. Bueno, igual que los demás niños, pero con algún tipo de diferencia. ¿Su dieta era especial? Al principio, cuando lo conocí, comía normalmente, ¿no? Después de irse, no pudo comer, ¿verdad? ¿Y allá? Desde comida salada hasta solo cosas dulces, exactamente así. Alfonso. Entonces habla al micrófono. Al principio él comía normal, como comida salada, jugo, frutas, esas cosas que comen los niños. Después ya no podía comer más comida salada. Bien, pero ¿cómo le daba la comida? ¿Era con biberón? No, la verdad es que al principio era con un plato, ¿Puré? Sí. aplastada. ¿Y biberón recibía o no? ¿Sí? Mucilao es leche con este cereal infantil. Sí, Si puedes hablar a través del micrófono, ni siquiera necesitas mirarme, solo responde mientras me miras. frente, es volver a ver a la persona. Es costumbre, lo sé. Pero vamos. ¿La señora Katia ha estado alguna vez en el centro de nutrición infantil? Él era. Él ¿Qué recibieron allí? solo un poco de harina, algo verde, ya sabes, para poner en la comida. ¿Es una lata de sustagen? Sí. Así es, uno... Lata de... Sustagen es una harina que se pone en medio de la comida, ni siquiera sé qué es, algo verde por allá. ¿Se suponía que debían prestar servicios en la casa del caballero? Se quedaron, pero nunca se fueron. ¿Nunca fueron? No. Maggie lamentablemente falleció en el año 2013. Entre los años 2012 y 2013, toda la familia buscó asistencia médica especializada. Definitivamente lo buscó, ¿Por qué buscaron ayuda médica? ¿Por qué? ¿Por la pérdida de peso? porque estaba perdiendo peso y pensamos que eran sus dientes. Se realizó el tratamiento, pero no funcionó. Él empezó a perder peso, Entonces se realizó el tratamiento dental completo para intentar ver si era precisamente por el estado de sus dientes que no podía masticar bien ni comer nada. ¿Cómo dormía Marge? Dormía en el colchón, ¿verdad? Había un colchón inflable y también había otro, ¿no? ¿Tenía una cunita? Sí, tenía, ¿Dormía en el cuarto con quién? con su madre. Con su madre. ¿Tú también estabas junto? Sí. Y ¿Los hermanos? todos juntos porque, Todos juntos. ¿verdad? Era una casa pequeña, ¿no? ¿Esa casa estaba cerca del muro o de la cerca? Estaba, por así decirlo, pegada al muro. Y a la carretera, ¿no? ¿Los niños jugaban en el patio? ¿El patio era grande? En realidad era una casa con entramado de madera. El patio era grande, pero la casa era pequeña, justo al lado de la carretera. Si alguien llamara y tocara, sería difícil. Pero si estaba justo al lado de la calle, ¿cómo no podía oírlo? Sería posible escuchar. Sí, Bueno, ¿y los niños jugaban en el patio? estaban jugando. Y Magda, ¿sí? tenía una pequeña moto al principio, ¿no? Pero luego perdió la coordinación y no... ¿No podía moverse, ¿es así? Sí, tenía una pequeña motocicleta que conducía. Sus hermanos no ayudaban, solo jugaban empujándolo en su moto. ¿Te acuerdas? No recuerdo eso. ¿Ves? Es que yo pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en la calle, ¿sabes? Bien, usted salía a buscar el alimento diario para la familia Sí, tenía que salir, ¿no? y ayudaba en lo que podía en los cuidados con Marge. Ayudaba y además pagaba la pensión. Llegó a conversar con Kate diciendo, oye, Marge está muy delgado, ¿tenemos que hacer algo al respecto? Sí, es porque cuando lo llevaron a Lupa y todo eso allí,
Entonces el médico, después de que pasó todo eso, dijo que había que hacerle algo, una sonda para que él pudiera... Alimentarse. Yo no sabía eso. ¿Se les informó eso a ustedes durante sus internaciones? ¿No se les informó eso? No, no se nos informó. ¿No? Solo después de que pasó la desgracia. Está bien. El día del suceso, señor. Quiero que aclare un poco mejor porque me quedó una duda aquí. El señor le dijo al doctor fiscal que ella se quedó normal. Explique qué significa ese normal. Algo así. Ella lo tenía en brazos, cuidándolo, sí. ¿Estaba él ya de pie, quieto, en su regazo? Sí. ¿No reaccionaba? Él era un tipo, ya sabes, un tipo... Se estaba desmayando, pero no estaba muerto, solo se sentía mal, ¿sabes? Ajá. ¿Comprendes? ¿Y estaba llorando? ¿Estaba gritando? Estaba desesperado, ¿no? Entonces esto no es normal. Perdón. Eso tampoco es normal. ¿No? O sea, lo que quiero decir es que como dijeron que ella quería agredir a las personas que estaban atendiendo, me refiero a lo normal de una persona desesperada. Ella estaba asustada. Sí, asustada, pero no. Estaba queriendo retener al niño para que no lo atendieran, como si quisiera que muriera. Eso es mentira. Bueno, eso es lo que voy a preguntar ahora, ¿verdad? La recepcionista, la enfermera... A la técnica de enfermería que estaba en el SAMU, Servicio de Atención Móvil de Urgencias, el día de la llamada, dijo que la señora Katia no quería entregar al niño, que solo entregó... ¿Cuándo llegaste y cómo acompañaste al niño hasta la ambulancia? No, porque llegó automáticamente. Llegó la ambulancia. Creo que tardó un par de minutos y llegué. Bueno, cuando usted llegó, ¿ya se había tomado alguna acción por parte del equipo médico de emergencia o de los paramédicos del MAG? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo es eso? No entendí. ¿Le hicieron algo al niño? ¿Cuándo llegaste? ¿Ya se le había hecho algo al niño cuando llegaste al lugar? Solo tenía un problema con su dedo, no sé. Entonces, ¿ya tenían acceso al niño antes de que usted llegara? Sí. Bueno, entonces la madre les permitió acercarse al niño, ¿es correcto? Sí. Tenía conmigo un pequeño aparato, no sé cómo se llama. Estaba rastreando los latidos del corazón, ¿verdad? Sí, eso golpeó. ¿Estaba vivo? Él estaba vivo, él estaba. ¿El hombre de la ambulancia? Sí, su corazón estaba débil, pero estaba vivo. ¿Hay signos vitales? Sí. Bueno, entonces no murió en casa, como afirma la fiscalía. Murió de hambre en casa. Eso es mentira, ¿verdad? Bueno. ¿A quién le pedirá cuentas Dios? Katia no fue en la ambulancia. ¿Por qué? Porque estaba desesperada, ¿verdad? Entonces le dije que no iba a... Interrumpiría el servicio, ¿no es así? Eso es todo. ¿Y alguien cuidaría a sus otros hijos si ella va en la ambulancia? La verdad es que yo tampoco lo tenía en ese momento. No, ¿verdad? No. Habían tantos niños, 5, ¿verdad? Bueno, ¿y luego fue al hospital? Ella fue la siguiente. Cuando ella llegó, Marsh ya había fallecido. No lo recuerdo, pero creo que sí, ya lo tenía. ¿Quién le dio la noticia? Ahora, no lo sé. Porque creo que era el médico el que estaba allí. ¿Te acuerdas de cómo fue su reacción cuando se enteró de todo? Ella... ¿Actuó con indiferencia? Dios mío, casi entras en pánico. ¿O no es así? Gracias. ¿Entró en desesperación? Sí. ¿Era la señora Katia quien se encargaba de bañar a los niños? Sí. ¿Bañaba al mágico? Sí, lo bañaba. ¿Le servía? De vez en cuando. Ella se metía a bañar con él. Sí, ella bañaba a todos ellos, ¿no? Porque tenía que hacerlo, ¿no? ¿Cómo los iba a dejar sucios, cagados, meados? ¿Cambiaba pañales? Sí. Él usaba pañal, ¿no? Usaba. Y había veces que estaba tan reseco que hasta daba pena porque él no podía hacer sus necesidades. Ella le metía el dedo para ayudarlo. Solo una madre hace eso para ayudarlo a hacer... Sí.
El pequeño presentaba escaras y heridas por todo su cuerpo. Estas lesiones suelen ocurrir debido a que el niño pasa demasiado tiempo en la misma posición. Katia lo cuidaba o lo dejaba abandonado allí sobre el colchón y lo dejaba tirado. Ella lo cuidaba. Incluso tenía esa pomada, ¿cómo se llama? Colagenasa, algo así. La usaba todo el tiempo. La estaba usando en él. Lo cuidaba. Solo que él ya estaba muy delgado en los últimos tiempos y eso es inevitable. Era como que tenía la piel un poco sensible, no sé. Ella tenía un cuidado, un cariño especial. Ella lo trataba diferente a los demás, obviamente. Eso es lo que quiero saber. Lo amaba mucho. Solo que pasó lo que pasó, ¿no? Él tenía ese problema en el cerebro, no sé qué exactamente. ¿Ese problema fue de nacimiento? ¿Usted sabe explicar o no? Fue en el parto, ¿no? Parece que se pasó la hora y le faltó oxígeno, parece. No entiendo mucho de ese asunto. Entonces, al final de la vida, Marge solo se quedaba acostado en la cama como un bebé. ¿Es eso? Él era un bebé, ¿no? En realidad tenía 13 años y era así de pequeñito. Él no se desarrolló como los otros niños. Él tenía una... El problema es que yo no me desarrollé. Su pie era de ese tamaño. Entonces, a los 13 años. La señora doña Katia se encargó de cortarle las uñas así como también el pelo. Los tres solían llevar el cabello así. A ella le gustaba mantenerlo siempre bien peinado y de forma redondeada. Les gustaba el pelo largo y, bueno, ¿y las uñas? Me cortaba las uñas de vez en cuando, ¿sabes? Pero como ahora, cuando eso pasó, no sé si ella... Se te olvidó cortar lo que pasó, ¿no? Hay muchos niños también, no lo sé. Vamos. Quizás no lo sepas, pero necesito preguntarte. Marge frecuentaba nuestro rincón. ¿Participaste en esa etapa de su vida? No de esa parte. Porque la conocí en 2010 y eso fue antes, ¿no? ¿Fue antes? Ajá. Bueno, ¿y cuando tú empezó a vivir con Katia? ¿Ofreció alguna explicación? ¿Por qué ella no asistía a la escuela? Parece que es por estas convulsiones, ¿verdad? O quizás perdió el trabajo, creo, no lo sé. Perdió el trabajo y además por las convulsiones, ¿es así? ¿Sabes por qué perdió el trabajo? Ahora ya no sé cómo explicarlo. ¿No lo sabe? ¿Explicarlo? No entré en detalles. ¿Sabes si Marge fue llevado en ese periodo de la escuela a vivir en otra ciudad? Parece que fue a Brasilia. ¿Con quién? Fue con ellos, la verdad no sé, porque no fue con él precisamente. Padre. ¿Usted sabe o no sabe? ¿Fue con quién? Quiero saberlo. Un niño con necesidades especiales no va solo. Fue con la madre y el padre, según parece, porque no se relacionaba con ellos. Ah, ¿no viviste con ellos? No. Sé que lo fue para otros también. ¿Con quién? A Suecia, ¿no? Al otro lado. Fue a muchos lugares. En resumen, sabéis que intentaron todo lo que pudieron dentro de las limitaciones, dentro de las no muy buenas condiciones económicas en las que vivía la familia. El dinero escasea, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Tú por casualidad sabes si Katia le pidió prestada a sus dos hijos, Mohamed o Moshahed, una licuadora eléctrica a algún vecino cercano? Sí, eso es lo que me pregunto. ¿Cómo se le rompió el vaso? Cogió el del vecino de abajo. Y ¿A quién iban a alimentar esa licuadora? para poder preparar la comida de Dudu hoy. ¿Dudú? Dudu, ¿verdad? Dudu. Ustedes lo llaman Mashe, ¿de verdad? Es... Maid. Bueno. Una última pregunta. ¿Pudiste hablar con tu esposa? ¿Cómo fue su estancia en prisión? ¿Te quedó algún trauma? ¿Afectó negativamente la lactancia materna de tu hijo Murilo? ¿Qué otra cosa? Por favor, explique esto.
Murilo estaba amamantando cuando fue arrestada. Alfonso, habla más cerca del micrófono, no te oigo. Murilo estaba amamantando cuando fue arrestada y tuvo que destetarla a la fuerza porque estuvo 30 días prisionero y ella fue maltratada allí en la prisión. Sufrió mucho allí. Ella me decía que ni siquiera podía comer bien porque la comida siempre venía con cabello y también con muchísima suciedad. En realidad salió bien, adelgazó en esos 30 días. Dice que ni siquiera tenía condiciones para comer esa comida, que venía toda, no es que fuera mala, pero venía toda, la comida estaba en mal estado. Estaban saboteando su alimentación, eso. Eso en realidad creo que querían matarla, ¿no? Las presas ya tenían su veredicto, ¿no? En esta situación que involucra a un niño, ustedes no saben la verdad, la situación es condena en la prisión. ¿Usted o doña Katia alguna vez fueron, maltratados o prejuzgados por el Estado cuando Maggie era llevado al hospital? ¿Alguien decía algo, se quejaba, los culpaba a ustedes? ¿Cómo así? ¿En el hospital? Sí. ¿Alguna recepcionista, una enfermera allí? Miren lo que le hacen al niño, no lo cuidan, ¿alguien se los dijo? Todos lo vieron y nadie hizo nada. El consejo tutelar lo vio y no lo internaron. Si moría de hambre, ¿por qué no fueron con la policía a rescatarlo y arrestar a todos? Entonces nosotros, ¿por qué no hicieron eso? La cuerda siempre se rompe por el lado más débil, eso es lo que es verdad. Cuando estaba el consejo allí, ¿cuánto pesaba? ¿Te acuerdas? Al parecer pesaba 13 kilos. 13 kilogramos. Y ella ya tenía 12 años. Aún así, ¿verdad? Sí. 12 años. ¿Y el consejo no dijo nada en ese momento? No dijeron nada. ¿No te los quitaron a ti, a tu familia? Después de que eso pasó, hablaron, ¿no? Nos acusaron porque... Pero ellos no hicieron nada bueno para ayudar al niño. Para terminar, Katia amaba a su hijo. Quiero que me diga, por lo que usted vio, ¿Katia sufrió y sigue sufriendo hasta hoy por la pérdida de Marte, sí o no? Hasta el día de hoy, ella todavía sigue llorando. Incluso padece una fuerte depresión por la muerte de él. Ella amaba, yo amo hasta hoy todo a los niños, todo a los hijos, a Mario también. Ella lo amaba mucho, solo que Dios quiso llevárselo. Están también sus hijos junto con ella, Murilo y Micaele, ¿verdad? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué hacen en la vida? ¿Estudian? ¿Son aplicados en la escuela? Micaele tiene 11 años de edad y actualmente está cursando el 6º grado. Por su parte, Murilo tiene 10 años y está en 5º. Ellos nunca faltan a la escuela, sino que van con alegría todos los días, siempre bien cuidados y muy bien alimentados por su familia. Mis hijos son una bendición. Gracias, Excelencia. Pregunto a los jurados y juradas si tienen alguna pregunta para hacerle al acusado. En caso de que sí, el oficial de justicia les llevará papel y bolígrafo.
Alfonso, mira, uno de los miembros del jurado te pregunta si en algún momento de todo este proceso hubo alguna señal clara de un fuerte agotamiento, ya sea en el aspecto psicológico o en el financiero, tanto de tu parte como de parte de Katia. Económicamente nunca tuvimos dinero, ¿no? Pero psicológicamente había que mantener el equilibrio porque no era fácil cuidar a 5 niños. Bien, solo para entender. O sea, financieramente quieres decir que no hubo. ¿Será que nunca has tenido problemas financieros? No es que no tenía finanzas, no las tiene, no tiene dinero. Lo que quiero decir es que no sé, nunca tuve dinero. ¿Nunca tuviste dinero? Sí. Solo trabajaba para comer y pagar el alquiler. ¿Y la comida que Magda requería era cara? Sí. Sí, es eso. ¿Cómo es? No, ¿verdad? Es bastante cara. ¿Pero quién lo sostenía? ¿Su padre o ustedes? O sea, nos uníamos, ¿no? Porque para no dejar que faltara nada para los niños, ¿no? ¿Pero su padre tampoco tenía muchos recursos financieros? No, él trabajaba hasta hoy, era vendedor. En esa época no ganaba. ¿Y el agotamiento psicológico cómo fue? Grande, ¿no? Porque no es fácil, ¿verdad? O sea, para mí, yo trabajaba, pero para ella creo que era peor, ¿no? Cuidar a 5 niños no es fácil con la madre, ¿me entiendes? Hacíamos lo que podíamos para darles lo mejor, ¿no? Correcto. ¿La jurada está satisfecha o quiere más aclaraciones? ¿Algún otro jurado quiere hacer más preguntas? ¿Algún otro tipo de pregunta? ¿No? Entonces, el interrogatorio ha terminado. Ahora vamos a ver lo que el Consejo de Sentencia decidió sobre este caso. Pero, antes de ver, dime, ¿qué decidirías tú si fueras parte de ese Consejo de Sentencia? ¿Absolverías a esta madre y a su pareja o los condenarías por homicidio doloso? Escribe aquí en los comentarios mientras escuchamos. El juez. Katia Cristina Dalmar Amer y Afonso Ricardo Ferreira, ya identificados en el presente proceso, fueron acusados como incursos en las disposiciones del artículo 121, párrafo segundo, incisos tercero y cuarto del Código Penal. Debidamente relatado, el proceso en el movimiento 497.2 se designó fecha para el sorteo de los jurados y la sesión de juicio para el presente caso. Fecha en el movimiento 568.1. Instalada hoy la sesión plenaria de juicio, los acusados Katia Cristina Dalmas Amar y Afonso Ricardo Ferreira fueron debidamente interrogados, se relataron los autos y se procedió a los debates en los que las partes defendieron sus pretensiones en el plenario. En las preguntas relativas al homicidio cometido contra la víctima, Magda Alamar, por Katia Cristina Dalmas Amer y Afonso Ricardo Ferreira, en ambas cuestiones, el Consejo de Sentencia reconoció por mayoría la materialidad. Sin embargo, igualmente por mayoría, respondieron negativamente a la autoría del hecho. Por lo tanto, ante la soberana decisión del Consejo de Sentencia, juzgo improcedente la denuncia con el fin de absolver a los acusados. Katia Cristina Dalmas Amer y Afonso Ricardo Ferreira, ya identificados como incursos en las penas del artículo 121, párrafo segundo, incisos tercero y cuarto del Código Penal. Cúmplase en lo que corresponda con las demás disposiciones del Código de Normas de la Iglesia Corregiduría General de Justicia del Estado de Paraná. Notifíquese a los familiares de la víctima en la forma del artículo 201, párrafo segundo del Código de Proceso Penal. Una vez que la sentencia sea firme, devuélvanse las fotografías del acervo familiar a la acusada. Fijo honorarios al doctor Jorge Luis Núñez, OAB, Paraná, 40.648, en el valor de 10.000 reales. En consonancia con la tabla de honorarios de abogados establecida en la resolución conjunta número 15 de 2019, considerando la defensa de 2 acusados en el plenario. Considérese publicada y a las partes notificadas en esta sesión. Plenario del Tribunal del Jurado de la Comarca de Foz do Iguazú, a las 17 horas y 45 minutos del día 16 de marzo de 2023. Todos pueden sentarse. Al final de esta sesión, me gustaría corresponder las palabras que me fueron dirigidas. Agradezco al doctor Luis Marcelo Mafra
Es una satisfacción realizar el jurado con su excelencia. Es un gran aprendizaje. Felicitaciones por el trabajo desarrollado aquí en la comarca de Foz do Iguazú y también por los debates que se sostuvieron. Agradezco también al doctor Jorge por las palabras que me fueron dirigidas. Felicitaciones por el trabajo realizado aquí durante los debates. También es una satisfacción tenerlo aquí en nuestro tribunal del jurado de la comarca de Foz do Iguazú. Agradezco a nuestro secretario Luis Marcelo, que no está aquí en este momento, pero estuvo en la mañana. Él está en la secretaría, actuando entre bastidores y también haciendo las notificaciones, todo el mando allí. Él logró que este jurado se llevara a cabo. A Guilherme, nuestro pasante, también le agradezco, ya que nos ha estado ayudando aquí desde la mañana. Es muy importante para que este jurado se lleve a cabo. También agradezco al oficial de justicia, Jean Carlos. Excelente también el trabajo realizado aquí, mis agradecimientos. Agradezco a la Policía Militar por la seguridad brindada aquí, mis homenajes a la corporación. También agradezco a las encargadas del café, que trabajaron sirviendo café y agua para nosotros, así como para los jurados, manteniendo nuestro ánimo y motivación, ayudándonos a llegar al final de otro día de jurado. También agradezco a los presentes en la sesión por su comportamiento educado, lo que permitió el desarrollo de los trabajos sin interrupciones ni perturbaciones. La institución del jurado se encuentra prevista entre los derechos y garantías individuales y responde a la voluntad del legislador constituyente de convertirla en una cláusula pétrea. La participación popular en el Poder Judicial constituye el ejercicio de la ciudadanía de una auténtica democracia y no es por otra razón que la decisión de los jurados es soberana, conforme lo explicita la Constitución Federal, artículo 5, inciso 38, letra C. Por lo tanto, a los jurados, caballeros y damas, les renuevo mi sincero agradecimiento y les enfatizo que si forman parte de este tribunal es porque gozan de una reputación intachable. Retírense con la conciencia tranquila, habiendo cumplido con su deber, y pueden retirarse por hoy. Y Entonces, ¿está usted de acuerdo con la decisión de este jurado? ¿Crees que se hizo justicia en este caso? Comparte tu opinión aquí abajo. Gracias por vernos y hasta la próxima.